De Nuremberg a Nuremberg. Primera parte, la celebración y el triunfo. ...15 de septiembre de 1935. Hace apenas un año que Adolf Hitler está en posesión del poder absoluto en Alemania. En Nuremberg, el Congreso del Partido Nazi ha sido bautizado como el triunfo de la voluntad. Lo que tú ordenes, oh Führer, nosotros lo cumpliremos, salmodian decenas de miles de nazis reunidos. El fanatismo es la única forma de voluntad que puede ser infundida en los débiles y los tímidos, había escrito Federico Nietzsche. El griterío reemplaza ya a la palabra. Las declamaciones se suceden. En Italia, Benito Mussolini, el Duce, predica una doctrina confusa, el nacionalismo, que defiende un Estado fuerte y hace promesas sociales. En las elecciones de 1924, 2 años después de la marcha de los fascistas sobre Roma y la ascensión de Mussolini a la jefatura del gobierno, su partido recoge el 65% de los votos. En 1928, el Duce confisca todos los poderes. Mussolini gana muchas batallas económicas, la lira se revaloriza. El país triplica su producción de electricidad y se convierte en autosuficiente en trigo. Paralelamente, una legislación social instaura las 40 horas semanales de trabajo y desarrolla los seguros sociales. Mussolini fija para el país el objetivo de pasar de los 38 a los 60 millones de habitantes en 20 años. De hecho, la tasa de natalidad no cesará de incrementarse. En cuanto al lento progreso en el nivel de vida, este no sobrevivirá a la crisis de 1929. En Japón, más afectado que ningún otro país por el cierre de los mercados mundiales, la expansión territorial dejará pronto de ser una simple doctrina o un objeto de debate. En 1931, el Imperio del Sol naciente lanza sus tropas sobre el Imperio chino, apropiándose de la región de Manchuria. En un solo fin de semana, 50.000 chinos son ejecutados. A los niños se les lanza contra las bayonetas y hombres y mujeres son enterrados con vida. La victoria militar de los aliados en 1918 supone una guerra perdida para Europa entera. El economista inglés John Keynes escribió que el Tratado de Versalles instauró una paz cartaginesa edificada sobre la hipocresía y que constituía todo un desafío a la justicia, a la piedad y al sentido común.
En efecto, en torno a una Alemania humillada y amputada y a una Austria-Hungría desmantelada, aquel tratado supuso la división de Europa en una serie de pequeños estados frágiles, atemorizados por la amenaza soviética y la búsqueda de una protección fuerte y fiable por parte de las minorías de residentes alemanes. Paul von Hindenburg, antiguo mariscal y jefe de Estado provisional, daba una ilusión de grandeza y de orden en un país en el que, como en el resto de Europa, se producían enfrentamientos extremistas y en el que, más que en el resto de Europa, se acusaba el efecto devastador de la crisis. El número de desocupados se triplica entre 1929 y 1933, llegando a representar el 30% de la población activa, unos 6 millones de individuos. Los salarios descienden una media del 35%. La hogaza de pan se compra por varios millones. Hitler y sus secciones de asalto de las SA conquistan en Baviera una creciente influencia. El golpe que intentan en Múnich en noviembre de 1923 estalla en medio de la confusión, como muchos otros intentos que se producen en Alemania en aquella época. Hitler es condenado a 5 años de cárcel. No pasará más de 8 meses en la fortaleza de Landsberg. En la cárcel es donde escribirá Mein Kampf, Mi lucha, un libro del que un historiador inglés ha afirmado que trae a la memoria la imagen de una monstruosa estatua bárbara, expresión de una gigantesca fuerza y de un espíritu salvaje que se alza en medio de los detritus de todo el desecho intelectual de los siglos pasados. En 1926, el movimiento nazi reúne a 27.000 adherentes. En 1930 pasa con el 18% de los votos de 12 a 106 diputados que se presentan en el Parlamento con uniforme. En las elecciones presidenciales de 1932, Hitler cosecha el 30% de los votos. En las legislativas siguientes, los nazis representan al 37% del electorado. La debilidad y las divisiones en los partidos de derecha, de centro y de centro-derecha hacen que el partido nazi se constituya en una fuerte nueva mayoría. El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller por Hindenburg. Unos meses antes, el viejo mariscal había jurado que no haría del líder nazi ni un simple funcionario de correos. En la vigilia de las elecciones de marzo de 1933, el Reichstag, o Parlamento, es incendiado. En las cercanías se arresta a un joven marginado y de espíritu débil, Van der Lubbe, que los nazis acusan de ser comunista. Una comisión internacional de investigación establecerá que los responsables del incendio son, en realidad, los partidarios del nuevo canciller Adolf Hitler. Pero Hitler ya ha procedido a los arrestos masivos de sus oponentes. Los nazis vencen las legislativas con el 43% de los votos. Las persecuciones empiezan y se abren campos de concentración para los judíos en primer lugar. Muchos alemanes elevan sus voces contra estas persecuciones, como la del pastor Schneider, quien desde 1933 dijo sencillamente no al nazismo. Lo pagará primero con la libertad y después con la vida. Con el advenimiento de Hitler, muchos sabios y artistas tendrán que exiliarse de Alemania para escapar de las persecuciones o para señalar su desacuerdo. El psicoanalista Sigmund Freud, el físico Albert Einstein, el dramaturgo Bertolt Brecht, el músico Kurt Weill, el novelista Robert Musil, el pintor Paul Klee, el arquitecto Walter Gropius, el compositor Paul Hindemith, los escritores Thomas Mann y Hermann Hesse. Cuando Karl von Ossietzky obtiene en 1933 el Premio Nobel de la Paz por su combate a favor de los derechos del hombre, es encerrado en un campo de concentración. Göring no le dejará salir jamás para ir a Estocolmo a recibir su premio y morirá de las privaciones. Cuando escucho la palabra cultura, declara Balduc von Schirach, busco mi revólver. Frente a la brutalidad de los nazis y de sus partisanos, los partidos de izquierda se preocupan más por sus luchas fratricidas que de combatir la dictadura. No ha habido victoria, afirmará un dignatario nazi al ser procesado, puesto que no había adversarios. Sí,
Somos bárbaros y queremos ser bárbaros, había declarado Hitler. Es un título honorífico. Nosotros somos los que rejuveneceremos el mundo. El mundo actual se acerca a su fin. Nuestra tarea consiste en saquearlo. Si bien ese saqueo comenzó con la quema de libros y con persecuciones contra sus autores, muchos intelectuales no lo verán o no querrán verlo. El poeta Gottfried Benn escribió a Klaus Mann: me declaro abiertamente a favor del nuevo Estado, porque veo a mi pueblo abrirse nuevas vías. ¿Quién soy yo para excluirme? De este modo los nazis pudieron contar con la complicidad o el silencio del filósofo Martin Heidegger, del ecologista Konrad Lorenz, del compositor Richard Strauss, del compositor Karl Orff, del premio Nobel de Química Friedrich Borges, del premio Nobel de Química Heinrich Wieland, del premio Nobel de Física Walter Eisenberg, del premio Nobel de Química Carl Bosch, del premio Nobel de Química Otto Hahn, del premio Nobel de Química Hans Fischer, del premio Nobel de Química Adolf Buchanan, del premio Nobel de Química Richard Kahn. A partir de los 10 años, las juventudes del pueblo y las juventudes hitlerianas aseguran una cantera de niños y de adolescentes formados según la doctrina nacionalsocialista. Abteilung 6, 310 mit 1-3-114 beim Kranbau. Danke. Heil! Heil! Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! Hitler lanza una política de rearme y de grandes obras públicas. Gracias a una serie de acrobacias financieras y al capital extranjero, consigue aumentar la participación del Estado en la vida económica y se asegura fácilmente la cooperación de las grandes empresas. El índice de la producción industrial aumenta en 38 puntos entre 1934 y 1937. En 2 años, el número de parados se reduce a la mitad. En medio de ese ambiente de victoria, la impaciencia de Röhm y de los que, como él, reclaman una segunda revolución y un ejército popular compuesto de las SA y las SS, conducido por los generales del antiguo ejército alemán, amenaza a Hitler. La noche del 30 de junio de 1934, llamada Noche de los Cuchillos Largos, el Führer hizo asesinar a su viejo colega Röhm y a 2000 SA. Muere Hindenburg. Hitler decide acumular las funciones de presidente de la República y de canciller, bajo el título de Führer del Reich. Durante el mes de agosto de 1934, el 89,93% de sus conciudadanos lo confirman en su cargo y funciones. El triunfo organizado por el nuevo jefe supremo de Alemania responde a la medida de los esfuerzos imbuidos de propaganda que habían precedido a su elección. El filósofo Walter Benjamin afirmará de los nazis que inventaron la estetización de la política. Ich habe nicht gefordert, dass Deutschland 300 Millionen Franzosen unterdrückt haben. Ich will nichts anderes jetzt sein, als das Herz des Reiches. Denn ich will auch selbst heute genauso erreichen. Weder wehrlos noch siegreich. A partir de entonces y siguiendo su programa, Hitler gobierna en absoluto una Alemania que puede ya lanzarse a conquistar Europa. Encarga a Göring un plan de 4 años que le permita dotar al Reichswehr de material ofensivo suficiente. Progresivamente, el presupuesto militar llega a alcanzar el 50% del presupuesto total del Estado, lo que representa una 1/4 parte del Producto Nacional.
En violación del Tratado de Versalles, de las fábricas alemanas salen a un ritmo creciente todo tipo de armas modernas y de gran calidad, en especial aviones y carros de combate. La Sociedad de Naciones emite una condena sin sanción y Hitler bautiza la operación de rearme como programa de defensa. Octubre de 1935. Mussolini lanza sin declaración de guerra 18 divisiones contra Abisinia, un territorio que los italianos habían en vano intentado conquistar en 1896. Los etíopes, frente a los bombarderos y los blindados, no pueden oponer más que un armamento vetusto y tácticas de guerrilla. En pocas semanas cae Abisinia y el duque ofrece a su rey la corona de Etiopía. En Ginebra, el Negus Haile Selassie clama inútilmente por la causa de su país. La Sociedad de Naciones vota sanciones simbólicas y rehúsa adoptar la única medida eficaz, es decir, la de prohibir a sus miembros que vendan petróleo a Italia. Además, en menos de un año se retiran dichas sanciones. El 7 de marzo de 1936 el ejército alemán entra en Renania, en violación del Tratado de Versalles. Hitler ha dado orden a sus tropas de retirarse si Francia y Gran Bretaña se oponen a sus movimientos, pero los aliados desaprovechan la ocasión y la Sociedad de Naciones emite una protesta puramente formal. Creciéndose con este éxito, Hitler provoca nuevas elecciones en las que obtiene el 99% de los votos. Agosto de 1936. Los 11º Juegos Olímpicos que se celebran en Berlín ofrecen la ocasión perfecta para una aparatosa operación de relaciones públicas del régimen organizada por Goebbels. Se retiran de las calles los carteles antisemitas. Durante la ceremonia de apertura, los atletas norteamericanos, austríacos, búlgaros, italianos y franceses saludan a Hitler al estilo nazi. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Henri de Baillet-Latour, declara que los Juegos se pueden desarrollar aquí sin dificultad política alguna en una atmósfera de generosa simpatía. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Los deportistas alemanes obtienen 33 medallas de oro frente a las 24 de los norteamericanos, pero uno de esos estadounidenses, el atleta de color Jesse Owens, vence en los 100 metros, los 200 metros, el salto de longitud y los relevos de 4 por 100 metros, infligiendo un doloroso mentís a las teorías sobre la superioridad de la raza aria. A fin de no tener que estrecharle la mano, Hitler y su Estado Mayor abandonan la tribuna de las autoridades. Francia da el triunfo a los partidos del Frente Popular. A las elecciones han seguido huelgas, en su mayoría espontáneas, acompañadas de un fenómeno nuevo, la ocupación de las fábricas. Un mes más tarde, los acuerdos de Matignon son de esta sazón saludados por el secretario general de la CGT. Por primera vez en la historia del mundo, toda una clase social obtiene una mejora de sus condiciones existenciales. Tanto a la derecha como a la izquierda abundan los pacifistas. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! El 18 de julio de 1936, los regimientos marroquíes del ejército español, la Legión extranjera y las unidades de Barcelona se alzan contra el gobierno de la República. Por iniciativa del gobierno francés, los países europeos proclaman su neutralidad y deciden aplicar un embargo de armamento con destino a España. Pero el 26 de abril de 1937, los bombarderos Stukas y los cazas Heinkel alemanes ocasionan 1.500 muertos y más de 1.000 heridos en Guernica.
Septiembre de 1937. Mussolini, que hasta entonces había permanecido al margen de Hitler en las decisiones sobre política europea, se dirige a Berlín para celebrar con grandes fastos su completa identificación con la visión del Führer. Pío XI, en su encíclica titulada con ardiente preocupación, afirma la voluntad de la Iglesia de defender los derechos fundamentales y compara los conceptos de raza, de Estado y de pueblo con ídolos paganos. En Alemania se prohíbe la difusión de la encíclica papal y la Gestapo quema todos los ejemplares. 1938. Tras 4 años de agitación nacionalsocialista en Austria, Hitler impone al canciller Schuschnigg que tome como ministro de Interior al líder nazi Seyss-Inquart. Schuschnigg anuncia un referéndum sobre la posible anexión de Austria por parte de Alemania. Hitler hace maniobrar tropas hacia la frontera austríaca, exige y obtiene la dimisión de Schuschnigg y el nombramiento de Seyss-Inquart como canciller, quien llama en su auxilio al Führer. Hitler entra en Viena el 14 de marzo. Alemania no tiene ni el deseo ni la intención de inmiscuirse en los asuntos interiores de Austria, ni tampoco de anexionársela ni de proclamar una unificación, afirmaba Adolf Hitler el 21 de mayo de 1935. El 10 de abril de 1938 se celebran 2 plebiscitos en Alemania y en Austria. El 99% de los electores alemanes se pronuncia a favor del Anschluss. El 99,75% de los austríacos votan en idéntico sentido. Austria y Alemania se denominan a sí mismas el Gran Reich. A pesar del Anschluss y a despecho de lo que se conoce sobre la naturaleza del régimen, los embajadores y los enviados que se suceden ante Hitler no escatiman los elogios. Anthony Eden le llama su maestro y amigo. Sir John Simon le califica de interlocutor extraordinariamente convincente. Un diplomático italiano habla de dignidad y de franca amistad. El historiador Toynbee de extraordinaria calidad de lógica y de claridad. ...1938. En Checoslovaquia, la cuestión de las minorías alemanas de los Sudetes ha tomado un cariz crecientemente violento. Los grupos que reclaman la secesión de los Sudetes, encabezados por el nazi Konrad Heinlein, se desentienden progresivamente de los checos. Hitler exige la independencia de la minoría alemana. Las autoridades legítimas del Estado checo, creado en 1918 en Versalles, organizan una misión pacífica. El jefe de la misión inglesa, Lord Runciman, declara: «Siento mucha simpatía por la causa de los Sudetes. Es penoso ser gobernado por una raza extranjera». El presidente Beneš propone a los Sudetes un estatuto particular. El 13 de septiembre, el partido alemán, apoyado por Hitler, rompe la negociación con Beneš, quien proclama el estado de emergencia en los territorios donde se encuentran las poblaciones alemanas. Checoslovaquia posee el ejército más importante y mejor equipado de toda Europa Central. El 23 de septiembre, Beneš decreta una movilización general. El 26, los ingleses y los franceses decretan a su vez una movilización parcial. El 27, el gobierno alemán lanza un ultimátum al gobierno checo. El 30 de septiembre, al borde de la guerra y por iniciativa del duce, Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini se reúnen en Múnich. La suerte del Estado checoslovaco no suscita mucha solidaridad. Chamberlain había afirmado en la BBC: «No será una cosa aterradora, fantasiosa, inaudita la que nos obligue a cavar trincheras y a ponernos máscaras antigas por culpa de una querella en un país lejano, entre gentes que no conocemos de nada». Polonia, por su parte, manifiesta su intención de aliarse con Alemania a fin de recuperar la región de Terscheln. En Francia, Léon Daudet declara: «Yo no me batiría ni por los judíos ni por los francomasones de Praga». El periódico Le Jour publica: «¿Vamos a hacer una guerra por una cuestión de procedimiento?». Y el Éclaireur de Niza: «Todos los checoslovacos del mundo no valen ni un hueso del más pequeño soldado francés». «Esos enanos de Praga se van a enterar de lo que vale el gigante alemán», declara Goering. «Los provocadores checos necesitan una lección y la van a recibir».
El 30 de septiembre, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, con la ausencia de toda representación checoslovaca, firman un acuerdo sobre la anexión de los Sudetes por parte de Alemania. A 18 kilómetros de Múnich, 15.000 hombres son encarcelados en Dachau. Entre ellos se encuentra el ex canciller Schuschnigg. Nunca un conquistador había antes regresado con unos laureles tan nobles como los que ha ganado Chamberlain en Múnich, escribe The Times. With the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Entre la guerra o el deshonor, replica Winston Churchill, han elegido ustedes el deshonor, pero van a tener la guerra. Daladier esperaba ser recriminado por el gentío, pero a su regreso al Bourget es aclamado como un salvador. Léon Blum escribe: me siento dividido entre un débil alivio y la vergüenza. Y Henri de Monterland afirma: Francia se ha entregado a los naipes y a Tino Rossi sobre el cuasi cadáver de una nación traicionada, sobre los cuasi cadáveres de su honor, de su dignidad y de su seguridad. Millones de seres humanos bailan la danza de Saint-Guy, de la paz. El 1 de octubre las tropas alemanas ocupan los Sudetes. El 6, los eslovacos proclaman la secesión. Las minorías de origen húngaro y rumano amenazan con hacer lo mismo. El país está al borde del estallido. En marzo de 1939 el presidente Hacha, que ha sucedido en el cargo a Beneš, llamado a Berlín, pide el protectorado alemán. El 15 de marzo la Wehrmacht entra en Praga. Los alemanes toman bajo su mando las fábricas checas, doblando en un solo golpe su potencial de artillería pesada. He afirmado, y aquí repito, que Alemania ya no tiene problemas territoriales. He afirmado que no me interesan ya los estados checos, y eso es algo que garantizo, dijo Adolf Hitler el 26 de septiembre de 1938. El general Fauché, jefe de la misión militar francesa en Praga para salvar su honor, envía la dimisión al ministro de la guerra y solicita la nacionalidad checa. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, la noche de los cristales rotos, bajo pretexto de la muerte en París de un consejero de la embajada alemana en manos de un judío de 17 años, las SA asesinan a 91 personas, devastan 7.500 tiendas judías, 101 lugares de culto y deportan a 35.000 hombres, mujeres y niños. El antisemitismo, declara Hitler a uno de sus secuaces, es la única forma de pornografía autorizada en el Tercer Reich. A los judíos se les prohíbe la entrada en los teatros, los cines, las escuelas, las cámaras de comercio. Se les impide ejercer profesiones como las de dentista o veterinario y poseer permiso de conducción. Además, la comunidad judía tendrá que pagar una multa de 1.000 millones de marcos a causa de la muerte del consejero von Rath en París. Un mes después de la noche de los cristales rotos, Georges Bonnet, ministro francés de Asuntos Exteriores, firma con su homólogo alemán von Ribbentrop un pacto de buena amistad. En 1939, Hitler prodiga declaraciones pacíficas y tranquilizantes, pero aprovecha para exhibir el poder de la Wehrmacht delante de los representantes civiles y militares de las potencias occidentales invitadas a un grandioso desfile organizado para su cumpleaños. Renania ha sido reocupada, Austria anexionada, Checoslovaquia desmantelada y después conquistada, la ciudad lituana de Memel anexionada sin oponer resistencia. Ni Francia ni Inglaterra han hecho ademán de utilizar su poder militar para garantizar sus compromisos. En Francia, según el embajador Jean Chauvel, no había mucho espíritu militar. Bastaba para convencerse de ello remitirse al hecho de que los primeros de la más reciente promoción de Saint-Cyr habían elegido la intendencia. En Inglaterra, Chamberlain confiaba en que hubiera una conferencia sobre desarme antes de finales de 1939.
Mientras, Hitler consideraba que es una prueba de moderación exigir que Polonia acepte devolver Danzig a los alemanes, a fin de que Alemania pueda libremente atravesar el corredor establecido en 1918. Utilizando la misma táctica que en Checoslovaquia, Hitler hace que los nacionalsocialistas de Danzig reclamen su pertenencia a Alemania. Ante su parlamento y ante la opinión mundial, jura que no presentará ninguna otra reivindicación territorial a Polonia. El gobierno polaco decreta la movilización general. En Inglaterra se considera que su ejército es mejor que el ruso. En realidad, las tropas polacas son tan valientes como mal equipadas. El nuevo Papa, Pío XII, reclama el respeto a la integridad territorial de Polonia, el país católico más grande de Europa Central. El 2 de septiembre de 1939, Francia se moviliza. La victoria de su ejército en 1918 confirió a sus tropas una reputación de casi invencible, aceptada tanto por sus aliados como por sus adversarios. Esta vez Chamberlain es más cuerdo. Gran Bretaña se moviliza también, pero si bien el Imperio Británico reagrupa a 450 millones de personas, su ejército es poco importante y no está equipado con material moderno. El presidente Roosevelt reclama también el respeto por la independencia de Polonia, a lo que Hitler le responde con ironía, enumerando ante sus seguidores la lista de los países que Alemania no piensa invadir, desde el Reino Unido hasta Egipto y Palestina. Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. El 23 de agosto, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión. Una cláusula secreta prevé el reparto de Polonia entre ambos países, a la vez que la URSS se compromete a entregar a Hitler los alimentos y las materias primas necesarias para la campaña bélica. Desde Múnich, las potencias occidentales dudaban en tener trato con la Rusia de Stalin a fin de circunscribir la amenaza hitleriana. El 31 de agosto, el embajador inglés en Berlín, Henderson, informa a su gobierno que espera un gesto de buena voluntad por parte de Hitler. El 1 de septiembre, a las 5:30 de la mañana, Hitler lanza sobre Polonia 275 aviones, 70 divisiones alemanas, entre las cuales hay 6 blindadas, 4 mecánicas y 4 motorizadas. Tienen la orden de no tener piedad. Ataque fulminante aéreo y blindado, bombardeo intensivo de ciudades y población civil. Ese fue el estilo de guerra de Hitler en Polonia. No quedará en Varsovia un edificio intacto. Sobre la marcha, Hitler verifica el cumplimiento de la profecía que profiriese ante los dignatarios nazis pocos meses antes. Estamos dispuestos a sacrificar sin piedad a hombres, mujeres y niños de raza polaca y de lengua polaca. Solo así conquistaremos nuestro espacio vital. En el oeste, Alemania ha dejado solo 25 divisiones de combate. Frente a ellas, los franco-británicos disponen de 180 divisiones, pero aunque el 3 de septiembre Inglaterra y Francia hayan declarado la guerra a Alemania, aquellas divisiones se quedarán en la práctica a la espera. Cuando evocaba aquellas jornadas ante sus jueces, el mariscal Keitel afirmó que teníamos calor. El 17 de septiembre, Rusia ataca también Polonia, como estaba previsto en el pacto firmado por Ribbentrop y Molotov. Stalin y Hitler se reparten el país. Un mes después, la Unión Soviética atacará Finlandia.
Ya no existe Polonia, resume Churchill, solo existen los polacos. La ocupación alemana, con su cortejo de denuncias de ejecuciones sin juicio y de deportaciones, prefigura en Polonia las persecuciones que se darán luego por todas partes durante los 5 años de guerra. Esta mujer tenía 9 años en el momento de la invasión de Polonia por parte de alemanes y rusos. 20 años más tarde, en 1959, María Sunowska testimonia. Cuando se declaró la guerra, yo tenía 9 años, iba a la escuela. Vi marchar a las tropas polacas. Los soldados polacos estaban en un estado deplorable, iban en carretas. Nos llevaron a verles desfilar y escuché a la gente adulta contar historias sobre los alemanes que daban miedo. Se trataba de historias verídicas. Después llegaron en camiones y nos acercamos a un soldado que iba muy bien vestido. Éramos todos niños. Nos hicieron subir a su camión y fueron muy amables. Nos dieron galletas. Y después yo les pedí galletas para mi hermana y me las dieron. Luego volvía a casa y cuando mis padres vieron las galletas y mi cara de tristeza me dijeron, bueno, yo me di cuenta de que había hecho algo mal. Vi que algo no iba bien. Y luego me di cuenta de que tenían razón. Primero cogieron a mi hermano y lo deportaron. Ya no le vimos nunca más. Después nos deportaron a todos. A mi madre la quemaron y nos llevaron a un bosque porque no había otro sitio. Entonces les preguntamos a la cara en el campamento militar por qué lo hacían. Simplemente se echaron a reír. Se rieron, por ejemplo, cuando en esa situación llegó una mujer gorda o lo que sea, la mataban. Después nos quedamos allí, mi hermana y yo, y empezaron por separarnos y nos pusieron a trabajar. A mí también. Después, por una suerte increíble, verdaderamente única, nos reencontramos mi hermana y yo porque su grupo pasó entre nosotros para ir a Bergen-Belsen. Y por el riesgo de no volver a vernos, decidimos no separarnos más. Al llegar a Bergen-Belsen, nos separaron en docenas. No estábamos enfermos, solo débiles, pero allí nos contagiamos del tifus. Era un campo de tifosos, en el bloque 208, delante de un montón de muertos, una verdadera colina de muertos. En ese campo cogimos el tifus, el escorbuto, la disentería y muchas otras enfermedades que no quiero nombrar aquí. Y mi hermana murió 15 días antes de la liberación de enfermedad. Y yo, cuando pude pesarme en Suecia, después de la liberación, solo pesaba 20 kilos. En el decurso de los difíciles meses del año pasado, la amistad entre Alemania y Polonia ha sido uno de los momentos más prometedores de la vida política europea, afirma Adolf Hitler el 30 de enero de 1939. El generalísimo francés Gamelin y con él todo el Estado Mayor sostenían que las debilidades del ejército galo y sobre todo de la aviación serían compensadas por el sistema de fortificaciones. La mayoría de los jefes militares no creían que los alemanes fueran a atacar. Muchos de ellos preparaban proyectos de invasión de Alemania de lo más fantasiosos. Nada en las declaraciones de los hombres políticos se dirigía a movilizar a los franceses contra el nazismo. La comprensión de los entresijos de la guerra, así como el material de guerra, tenían unos 20 años de retraso. Lève-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Oh, Deutschland, du Land der Soldaten, wenn dumpf deine Trommel erschlug, du brauchst hoch und Tor an den Taten.
Durante los 9 meses de la llamada guerra ficticia, Hitler repatria a sus tropas de Polonia para preparar otra ofensiva. Temiéndose un desembarco inglés en Noruega, decide asegurarse antes el control de la ruta del hierro sueco hacia Alemania. El 9 de abril, las tropas alemanas invaden Dinamarca y ponen fuera de combate al ejército danés. Los daneses no presentarán resistencia hasta que los alemanes amenazan a los judíos de Dinamarca y el mismo rey declara: si se les impone llevar la estrella de David en este país, yo seré el primero en ponérmela. Estamos decididos a mantener, pase lo que pase, la paz entre Dinamarca y Alemania, declara Ribbentrop el 31 de mayo de 1939. El día que los alemanes invaden Dinamarca, atacan también Noruega. Hitler quiere asegurarse el control de sus recursos mineros. Los noruegos oponen a los alemanes una resistencia sangrienta y hunden varios navíos de guerra. El 15 de abril, las tropas franco-británicas desembarcan en Narvik, al norte de Noruega, donde hunden 8 contratorpederos alemanes y obtienen su primera victoria. El 22, los aliados tienen que replegarse hasta Lillehammer. Narvik queda como la única punta de lanza de la ocupación franco-británica, hasta que es evacuada meses más tarde. Con Dinamarca ya bajo control, Alemania se lanza a la ocupación de Noruega. Un antiguo ministro noruego de defensa, simpatizante nazi, llamado Vidkun Quisling, asume la jefatura del gobierno colaboracionista. Su apellido se convierte en un símbolo y más tarde en un insulto: Quisling. El gobierno del Reich está decidido, conforme a las relaciones amistosas existentes entre Noruega y Alemania, a evitar a todo coste que se perjudique la inviolabilidad de Noruega, ya que sus territorios permanezcan protegidos, publica el 2 de septiembre el Deutsche Reich, periódico dirigido por Goebbels. Führer, ruft uns! Im Blitzkrieg hat die deutsche Wehrmacht Polen besiegt. Bomber und Jäger haben es hierbei größten Ruhm erworben. Auch heute gilt es wieder, das Gesetz des Handels zu bestimmen. Der Feind bedroht das Ruhrgebiet. Stolzen Tradition unserer Luftwaffe würdig. Wir haben den Auftrag, das Einfalltor zur Festung Holland aufzubrechen. O Deutschland, du Land der Soldaten, wenn dumpf deine Trommel durchschlug, du Aufbruch und lodernden Taten, du hast es der Söhne genug. 10 de mayo de 1940, a las 5:35, la ofensiva alemana se bifurca hacia Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Holanda es un verdadero laboratorio de técnicas de la guerra relámpago o Blitzkrieg. El avance de las tropas alemanas es fulminante. La aviación y los blindados devastan el país y con un único bombardeo se producen 900 víctimas en Rotterdam. El pillaje de ciudades es sistemático. Tras 5 días de resistencia, el ejército holandés capitula. Aseguro a los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo que Alemania no violará la neutralidad de esos países, había afirmado Hitler el 6 de octubre de 1939. Winston Churchill, nombrado primer ministro de un gobierno de unidad nacional el 10 de mayo de 1940, promete a su país sudor, sangre, lágrimas y victoria.
En Bélgica, los alemanes utilizan un nuevo equipo, los planeadores de carga, que permiten cruzar el canal Albert, que se creía infranqueable. La fortaleza más moderna, el fuerte Ebenheimel, cae en manos de tan solo 78 hombres, eso sí, dotados de un nuevo explosivo. El 27 de mayo, contra el consejo de su gobierno, el rey Leopoldo capitula. Decenas de miles de belgas se lanzan a la carretera. C'est une armée que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Une femme s'accrochait à leurs larmes. Los generales franceses se afirman en su confianza en el sistema de defensa y no temen ni a la aviación ni a los tanques. El presidente del Consejo declara: venceremos porque somos más fuertes. 10 de mayo de 1940. El general alemán Guderian lanza sus tanques a través del bosque de las Ardenas, en lo que un historiador inglés llamará uno de los ejemplos más esclarecedores del efecto decisivo de una idea nueva aplicada por un ejecutor dinámico. Esa idea nueva consiste en regimientos de carros de asalto que abren una brecha en un territorio no protegido por la línea Maginot, pero que se creía infranqueable. En escasas jornadas, con ayuda de la aviación, la brecha se convierte en una avenida. La caída de Holanda y Bélgica ha resultado decisiva para el ataque de las Ardenas y la toma de Sedan. Franceses e ingleses adelantados en Bélgica quedan atrapados por los alemanes, que lejos de dirigirse a París, siguen tomando territorio hacia el oeste, hasta Dunkerque. Tras la victoria material, la rapidez de acción del ejército alemán consigue la victoria moral. Solo una incomprensible orden de Hitler de detener la ofensiva permite a los ingleses repatriar sus tropas esenciales bajo condiciones espantosas. Esta orden, que quedará en la historia como milagro de Dunkerque, da a Inglaterra una oportunidad in extremis para reconstruir su ejército y lanzarlo de nuevo al ataque. Pero por el momento se evacúan en Dunkerque 342.000 soldados aliados. Los franceses abandonan a 150.000 prisioneros. El ejército inglés deja en el lugar 2.000 cañones y 500.000 toneladas de equipo. De los 48.000 soldados franceses evacuados, 6.000 perecen en el mar a causa de los bombardeos de la Luftwaffe.
20 años después de Dunkerque, un veterano anónimo atestigua. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Había que seguir adelante. Además del terrible calor que hizo aquella temporada, el enemigo estaba por todas partes, no lo olvidemos. Cara a cara o pie con pie incluso, nos apiñábamos entre los restos de material todavía útil, listos para el combate cuerpo a cuerpo también. Conservábamos armamento diseñado para lanzarlo sobre las fuerzas del enemigo, y era importante conservarlo. A todo esto se añadía el hambre, aunque tratábamos de olvidarla. De hecho, era en lo último en que pensábamos en medio de esas condiciones. Y bueno, la mayoría no teníamos ni 30 años. En la última lucha salimos con mucha esperanza, porque ya no nos quedaba nada. Era una esperanza desesperada, aunque no sé cómo expresarlo. Pero sucedió que tras un periodo de 7 u 8 días así, encerrados en las trincheras, en medio del caos, ya habíamos perdido todo el miedo y nos resignábamos a lo que viniera, con la esperanza de que todo aquello terminara ya. En esa situación llegó la noche del 3 al 4. Se trató de una locura, quizá una situación terminal, debida a la debilidad, al cansancio extremo. Ya solo esperábamos poder replegarnos de nuevo, abandonar todo aquello en el lugar, y soñábamos con que nos dijeran: ya ha terminado todo para vosotros, allí os esperan los barcos. Pero nos dijeron que fuéramos todos a la playa. Pienso que nuestra suerte ya había sido echada. Allí nos agruparon al cabo de un rato. Nos reunimos alrededor de nuestro comandante. Nuestro comandante no quiso separarse de nosotros. Él había quemado la bandera y en un momento de descuido se suicidó. Se suicidó allí mismo. Era un veterano que había luchado en la guerra del 14 y no podía soportar la vergüenza de ser prisionero al final de su carrera. Se oían varios disparos por minuto. Gran Bretaña y de Francia. El 10 de junio de 1940, Mussolini declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. 138 divisiones alemanas se lanzan al asalto de París. Desde el inicio de la contienda han muerto ya 100.000 soldados franceses. El 14 los alemanes llegan a París. Paul Reynaud se niega a negociar y dimite. Pétain constituye un gobierno y solicita el armisticio. Franceses, por orden del señor presidente de la República, asumo desde el día de hoy la responsabilidad del gobierno de Francia, seguro de tener la confianza del pueblo entero. Pido a Francia que respete mi persona para atenuar así el sufrimiento, que sea un tiempo breve. Hoy ya no nos es posible seguir el combate. Cuando Hitler escucha la demanda de armisticio de los franceses, las cámaras de cine del ejército estaban presentes. El 18 de junio de 1940, en Londres, se escuchó una voz discordante. Yo, el general de Gaulle, refugiado aquí en Inglaterra, ante el estado de la nación, apelo a los jefes, a los soldados, a los marineros, a los aviadores de las fuerzas francesas de tierra, de mar y del aire, donde quiera que se encuentren actualmente, a que se unan a mí. Apelo a todos los franceses que quieran permanecer libres, a que me escuchen y me sigan. ¡Viva Francia! Con honor y con independencia. El 22 de junio de 1940, a fin de borrar el recuerdo de la derrota alemana de 1918, Hitler exige y obtiene que el armisticio se firme en el mismo vagón donde entonces se firmó la capitulación de su país. El vagón de tren se retira del museo donde estaba expuesto y se traslada hasta el claro de Retondes. Una bandera nazi recubre el monumento conmemorativo que muestra a un águila alemana en tierra. Hitler llega con 2 horas de retraso y se mofa de la inscripción que habla del orgullo criminal de Alemania abatido sobre esos lugares. Toma el lugar que ocupará el mariscal Foch en 1918, antes de que el texto de los acuerdos se devuelva a los franceses. Se levanta, hace el saludo nazi y sale. La música militar toca el himno alemán y luego el himno nacional socialista.
Una semana después del armisticio, de buena mañana, Hitler visita París por primera vez, acompañado del escultor Arno Breker, del arquitecto Hermann Kisland y de Albert Speer. Se detiene ante la tumba de Napoleón, se apasiona por el Palais Garnier, admira la Plaza de la Concordia, detesta el Sacré-Cœur y se para ante la Torre Eiffel. Solo permanece 3 horas en la capital francesa, pero declara que acaba de cumplir el sueño de su vida. El 10 de julio de 1940, Pétain funda el Estado francés. De 569 diputados, solo 80 se oponen. El 24, Pétain se reúne con Hitler en Montoire. Se desmovilizan las fuerzas francesas. Francia tendrá que pagar los gastos de mantenimiento de las tropas de ocupación. El gobierno alemán recibe la confirmación del apoyo del gobierno francés y los refugiados políticos alemanes son entregados al Reich. Emigrado a París en 1933, el filósofo alemán Walter Benjamin obtiene un visado para los Estados Unidos, huye de Francia y es arrestado en la frontera española. Cuando se entera de que Franco lo va a entregar a la Gestapo, se suicida en la cárcel durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 1940. La victoria sobre Francia da a una inmensa mayoría de alemanes la sensación de que se ha hecho al fin justicia. La firma del armisticio se celebró como el momento del restablecimiento del derecho. Se trató, sin duda, del momento álgido de adhesión de la nación alemana al régimen hitleriano. Con centenares de toneladas de rosas, 2 millones de berlineses rinden un triunfo digno de los Césares a quien ha vencido a Francia. Aquella será la última gran fiesta del Reich en Berlín. Al cabo de unas semanas, la ciudad empezará a ser bombardeada. Septiembre de 1940. Francia está ocupada y dividida en 2 por la línea de demarcación. En Marsella, las banderas francesas se embarcan hacia el norte de África. La foto de este hombre simbolizará en el mundo entero la tristeza y la derrota de Francia. De aquel hombre solo quedan 2 clichés estropeados. Fue el primer parisien fusilado por los alemanes. Se había negado a denunciar a sus compañeros, atrapados en una reyerta contra soldados alemanes. Fue fusilado el 23 de diciembre de 1940, 2 días antes de la Navidad. Tenía 28 años y se llamaba Jacques Bonsargent.